Sí, pero yo tengo en la cabeza una especie de sentencia o epitafio de Keats que dice: yo soy aquel cuyo nombre está escrito en el agua, que me pareció espléndida como consideración de lo que es la posteridad por parte de un gran poeta, ¿no? Y yo no pienso en posteridades largas, pienso porque sé el tamaño de lo que hago y la utilidad de lo que hago, que es para gente muy cercana, probablemente para gente viva. Y por tanto, en este caso la memoria ha sido inducida sobre todo por la reescritura de la historia que se ha hecho en estos últimos 30 años o 35 años. Se han reescrito mucho las cosas, se ha reflexionado poco sobre el pasado. Creo que ahora tengo una visión, una percepción más completa de lo que fue, por ejemplo, el SUC, que fue un gran partido de la oposición antifranquista para diluirse en la nada en muy pocos años, ¿no? Y lo mismo de las personas que se entusiasmaban haciendo cosas muy peligrosas entonces y que luego se acomodaban con gran facilidad al sistema de ahora, ¿no? Y me parecía que contar esa experiencia, aunque fuera también contar de dónde se venía, era importante para no dejar pasar sin protestar la reconstrucción o la narración falsa de una historia que es mucho más compleja de lo que se suele decir. Sí, pero eso por dos razones, pero son muy subjetivas. Una, porque el momento en que arranqué no era capaz de hacer análisis, estaba demasiado preocupado por la posibilidad de que mi vida terminara pronto. Y por otro lado, porque, digamos, sabía que llevo un narrador dentro, incluso mi trabajo como escritor de filosofía política y de filosofía del derecho ha sido muy narrativo. Entonces, quería probarme en este campo y me parece, porque creía que lo podía hacer bien. No, es lo que le quita sentido. Yo creo que la vida se puede vivir siempre muy bien en las peores circunstancias mientras tengas un proyecto. Es decir, mientras tú puedas sostener un proyecto, puedes vivir bien en las peores circunstancias. Ahora, cuando no puedes, no ves la posibilidad de llevar adelante un proyecto, en ese momento la vida carece de sentido. Y esto lo he oído a otras personas que estaban en situación real y materialmente perdieron la vida. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Es decir, la vida tiene sentido mientras tengas un proyecto al que servir. Si no tienes que servir o que perseguir, como quieras verlo. Pero si no lo tienes o si no lo puedes realizar, la vida es un mero hecho biológico y pierde sentido. Por eso, construyendo un proyecto, rechazando, fundamentalmente yo creo que rechazando en toda la percepción, por decirlo así, filosófica, creo que yo soy más bien negativista que afirmador de cosas. Por ejemplo, mis colegas y grandes autores como Perelman o como Amartya Sen han dedicado muchas páginas a la idea de justicia. Páginas y páginas y formulaciones muy acabadas por parte de Sen y de su escuela. Sin embargo, en este mundo la justicia no existe. Lo que existe son injusticias. No, la gente ha dedicado muchísimos esfuerzos a hablar de teorías de la justicia, de cómo se consigue, en qué consiste,
Bueno, más o menos sabemos en qué consiste. Lo sabemos muy formalmente. Pero a la hora de la verdad, lo que hay de verdad son injusticias. E injusticias muchas veces de gente que no tiene voz para expresar la injusticia que se le hace. Y bueno, me parece que esta percepción, digamos, negativa es más fecunda para el pensamiento y para la acción, para las dos cosas, que la visión así más bien platónica o modélica o kantiana, si quieres, de las teorías acabadas acerca de lo justo, lo bueno. Bueno, yo, en mi caso será de un proyecto colectivo, pero creo que para un artista puede ser, por ejemplo, un proyecto individual. Para un artista que estaba pensando, por ejemplo, estos días en el caso de André Bail, el hermano de Simone Weil. Este hombre, que ha sido uno de los grandes matemáticos del siglo XX, de los grandísimos, en el momento en que estalla la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de su hermana, se va a Finlandia y se niega a volver a Francia para combatir a los alemanes. Toda la vida la tuvo que pasar en Estados Unidos, porque en Francia era mal visto esa actitud de objetor a una guerra que en este caso pues era una guerra defensiva y probablemente no injusta, ¿no? Pero era un matemático y él sabía que podía aportar más a la humanidad como matemático que siendo una persona miope llevado al frente a hacer de oficial de artillería o cosas semejantes. Creo que en este caso el proyecto estaba justificado, era un proyecto individual.